Hola niños y niñas de cuarto básico, el día de hoy vamos a trabajar y vamos a reforzar las medidas de longitud. Y para eso vamos a recordar algunos conceptos que son muy importantes para que ustedes vayan clarificando algunas dudas que existían por ahí. En primer lugar, es sumamente importante recordar los conceptos, ¿ya? La longitud nos permite en los objetos medir su ancho, su largo y su alto. Estas tres medidas, ¿cierto?, que nosotros podemos tomar de los objetos, vamos a utilizar algunos instrumentos que nos permitan llegar con exactitud a la medida. El metro, que por ejemplo lo utilizan en la construcción, ¿cierto?, lo pueden utilizar un mueblista. La cinta métrica, que lo puede utilizar una persona que se dedica a confeccionar ropa. Y la regla que utilizamos de repente en clases, ¿ya? Entonces, estos tres instrumentos nos permiten a nosotros medir la longitud de un objeto en su ancho, en su largo y en su alto. Muy bien. Cuando nosotros hablamos de las unidades de medida, estamos hablando de cómo yo expreso ese alto, ese ancho o ese largo. Lo puedo expresar a través del metro, que se expresa a través de una m, ya, por ejemplo, 5 metros son 5m, así yo lo puedo escribir, ya, y el metro es una unidad de medida que nos permite medir cosas más grandes, ya. Entonces, cuando yo quiero medir, por ejemplo, la distancia que hay entre un lugar y otro de la sala, por ejemplo, o de la casa, voy a expresarlo principalmente en metros porque es una superficie o es un lugar más grande. Pero también tenemos otras unidades de medida, ¿cierto?, más pequeñitas, como lo son el centímetro. Y el centímetro yo lo expreso, lo escribo de manera abreviada como cm. Y eso significa centímetros. Y lo voy a utilizar para medir cosas más pequeñas. Esto quiere decir que, por ejemplo, si yo quiero medir mi sacapuntas, como es tan pequeñito, yo no voy a decir o no voy a utilizar el metro, porque el metro es una unidad mucho más grande, el centímetro es más pequeñito y me va a permitir con precisión poder expresarlo. Muy bien. Quiero que pongan mucha atención a lo siguiente. Hay una pregunta. ¿Qué unidad de medida podríamos nosotros utilizar para medir, por ejemplo, el largo de una cancha de fútbol? Tenemos dos opciones. Podemos utilizar el metro, acá arriba, o los centímetros. ¿De qué manera yo podría expresar esta medida? ¿El metro o el centímetro? El centímetro no nos sirve porque es una unidad muy pequeña. Si bien yo lo puedo expresar en centímetros, ¿cierto?, la forma más adecuada es utilizar el metro, ¿ya? Porque el metro es una unidad de medida para cosas más grandes. Pongamos atención. La unidad de medida que vamos a utilizar, por ejemplo, para medir algo tan simple como un tenedor. ¿Un tenedor es algo grande o algo pequeño? Es algo pequeño, ¿cierto?, que está a nuestro alcance. Por lo tanto, ¿cuál de estas dos unidades de medida que tenemos acá vamos a utilizar? ¿El metro o el centímetro? Como es algo pequeño, el metro no nos sirve. Pero sí nos sirven los centímetros si yo quisiera medirlo. Y ustedes lo pueden hacer con alguno de los instrumentos, ya sea una cinta métrica, una regla, ¿cierto?, o otro instrumento similar. Vamos con el siguiente ejemplo. ¿Qué unidad de medida utilizaríamos para poder medir un vaso? Ya, este vaso que tenemos acá, tenemos dos opciones, ¿cierto? Tenemos el metro o el centímetro. ¿Cuál será la unidad mucho más simple o más adecuada? El metro no, porque recordemos que es para medir elementos mucho más grandes, ¿ya? Y el centímetro es una unidad de medida más pequeña, para cosas más pequeñas, así que está excelente, muy bien. Vamos al último ejemplo. ¿Qué unidad utilizaríamos para medir cuánto mide el largo de un bus? ¿Utilizaríamos el metro de allá o el centímetro de más acá? ¿Cuál sería la unidad como masa apropiada?
Los centímetros no, porque un bus es algo muy grande, ¿cierto? Y por lo tanto los centímetros son pequeños. Por lo tanto, lo más correcto sería utilizar el metro como unidad de medida. Expresar su medida en metros. Espero que haya quedado más claro la diferencia entre centímetros y metros. Los centímetros, recordemos, son unidades más pequeñas. Ustedes las pueden ver en una regla, ¿ya? Y en cambio el metro lo podemos ver en la cinta métrica, cuando ustedes toman la cinta métrica y va desde el 0 al 100, porque equivalen, ¿cierto?, a 100 centímetros, y lo vamos a ver en un próximo video, cuando ya veamos, ¿cierto?, la medición de algunos objetos. Ahora bien, sumamente importante que ustedes tengan claro que el metro es una unidad que nos permite medir cosas mucho más grandes, y el centímetro cosas mucho más pequeñas, que están al alcance de nuestra mano. Espero que estén bien y que les haya servido este video. A cuidarse, no salir de la casa si no es necesario, y recordar, cierto, que muy pronto nos volveremos a encontrar. Cuídense mucho. Todos ustedes, les envío un abrazo desde la distancia. Que estén bien.